Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vengo a mostrarles de una manera fácil y rápida cómo identificar los pines de un transistor para su posterior uso y también observar cómo hacerlo funcionar para múltiples aplicaciones. Podemos adquirirlos comprándolos en línea o en alguna tienda de electrónica, y la otra opción es reciclando tarjetas que tienen este tipo de transistores, ya sean NPN o PNP, que es el tipo de polarización que ellos llevan, ya sea con base positiva o base negativa. Aquí ya tenemos varios transistores reciclados que vamos a utilizar para mostrar cómo identificar los pines y su eventual funcionamiento. En realidad es bastante sencillo identificar sus pines para su posterior uso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Colocamos el multímetro en medición de diodo y rápidamente podemos identificar los pines del transistor colocando las puntas del multímetro, el polo positivo del multímetro, en cualquiera de los tres pines del transistor, y el negativo lo colocamos en otro pin para iniciar las mediciones. En este caso vemos que se nos polariza ya 550. A continuación seguimos midiendo el próximo pin, que nos da 552, y ya vemos que hay una diferencia entre ambos pines, por lo que esto nos permite identificar fácilmente cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. En este caso el polo positivo del multímetro se nos polarizó con el negativo en los otros dos pines, ya que con este polarizamos los otros dos. Si yo utilizo el negativo en la base, no nos polariza o no nos da ninguna medición. Si colocamos el negativo en el polo del medio y seguimos haciendo mediciones, podemos observar que no hay polarización de un lado, aunque del otro sí haya, pero del otro no hay. Esto quiere decir que esta no es la base y no es base negativa. Pero al observar acá, el que nos da la polarización de las otras dos patillas es el positivo colocado en esta primera patilla, que nos polariza con el negativo las otras dos, dándonos una diferencia de medición. Esta de 550 sería la menor y esta de 553 sería la mayor. Sabiendo que el pin que se encuentra en el polo positivo en este momento es la base, ya podemos también identificar el colector y el emisor, y así podemos ver que siempre la patilla que mide menos es el colector y la que tiene mayor medición es el emisor. Entonces en este caso sería base, colector y emisor. Y en este caso también hemos podido identificar que el transistor es NPN, porque tiene la base positiva. Si tuviese la base negativa sería un transistor PNP. Y lo que significa es que al aplicar el impulso positivo en la base, vamos a activar el transistor, si es NPN. Pero si por el contrario la base es negativa, vamos a activar el transistor mediante un pulso negativo en la base. Le he soldado una resistencia, ya que la base por lo general siempre lleva una resistencia, para aplicarle un pequeño pulso eléctrico en la base, con el que vamos a activar el transistor y hacer funcionar diferentes dispositivos eléctricos. También he soldado un par de cables en las otras patillas para extenderlas y poder ilustrar con mayor facilidad. Ahora, para demostrar cómo activarlo y tenerlo en pleno funcionamiento, vamos a colocar un pequeño diodo LED al emisor del transistor. Cabe recalcar que estos transistores son de potencia, y de hecho esta chapa es para colocarle un disipador en caso de que vayamos a utilizarlo en rangos de potencia muy altos, dentro de sus rangos de funcionamiento, que en este caso, con este tipo de transistor, soporta desde los 3 voltios a los 15 voltios, con una corriente máxima de 5 amperios. En este formato que vamos a utilizar no vamos a necesitar ponerle un disipador de calor, porque vamos a hacerlo con varios voltajes, con su voltaje de funcionamiento mínimo, para hacer la demostración, que sería 3 voltios, con el cual vamos a utilizar una batería de litio 18650 de 3.7 voltios, con su respectivo portabaterías, para ilustrar el funcionamiento. También usamos un conector para unir los cables. Conectamos el negativo con el negativo del LED, porque el LED también lleva su polarización y siempre tiene que ir conectado el negativo del LED con el negativo y el positivo con el positivo. De lo contrario no se polariza correctamente y no se enciende. Una vez que conectamos el negativo al negativo del LED y el positivo del LED al emisor del transistor, seguidamente conectamos el positivo de la fuente de alimentación de 3.7 voltios al colector del transistor. Si lo que ocupásemos alimentar fuese un motor de mayor potencia como este de 12 voltios, podríamos inclusive, en vez de esta batería de 3.3 voltios, utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios para alimentar un motor que necesitemos activar. En este caso vamos a hacer la demostración con menor potencia y con un diodo LED. En la base, que ya tenemos la resistencia de 100 ohmios,
La misma se activa con un pequeño pulso positivo para que nos deje pasar corriente a través del emisor al colector, pasando por el diodo LED y lo encienda. Aquí podemos observar cómo aplicándole un pequeño pulso positivo se activa el LED, haciendo que con un voltaje mucho menor de 3.7 voltios en la base sea capaz de activar el LED con la corriente que está pasando del emisor al colector. Para usos prácticos, aquí tengo este fototransistor que funciona con 3 voltios. Si le colocamos un voltaje mayor lo vamos a quemar, y ahí radica la función de este tipo de transistores, que es capaz de alimentar con mayor potencia dispositivos que lo requieran, como un parlante, como una bocina, un motor, unas luces LED de alta intensidad, luz halógena, que debamos controlar con diferentes sensores de proximidad como lo son fototransistores, o en este caso esta fotorresistencia, que es la que vamos a utilizar para activar el mecanismo. La misma la colocamos en la base y no requiere ningún tipo de polarización, puede conectarse tanto de un lado como del otro, que no va a haber problema. Colocamos uno de los puntos en la resistencia de 100 ohmios en la base y el otro junto al cable de alimentación en el colector. De esta forma podemos ver una aplicación práctica de cómo utilizar estos transistores, tanto con luces de potencia hasta con baja potencia, porque sus rangos de funcionamiento son muy variables y podemos utilizar desde una simple luz LED hasta motores que utilizan una mayor potencia, que podríamos controlar con diferentes tipos de sensores en la base para diferentes proyectos. En este caso, con la fotorresistencia, al haber luz, deja pasar una pequeña corriente en la base para activar el transistor y hacer funcionar la luz LED. Podríamos hacer un dispositivo que en ausencia de luz se desconecte o se active según el propósito del proyecto, de tal forma que si a la fotorresistencia le llega o no le llega luz, se activa o se desactiva. En este caso esta fotorresistencia requiere poco voltaje, porque si le colocamos aún más voltaje la vamos a quemar. Y si aquí podemos conectar algo con mayor potencia, podríamos activarlo con esta fotorresistencia que requiere menor voltaje con solo una simple batería de litio de 3.7 voltios y colocarle a la salida otros dispositivos de mayor potencia. Entonces, con pequeño voltaje en la base somos capaces de activar diferentes dispositivos de un voltaje mayor, ya sea una luz LED o dispositivos que requieran 15 voltios y 5 amperios con este tipo de transistores, por lo que el rango de usos es muy alto y podemos utilizarlo para muchísimas aplicaciones. También la base no es necesario que esté conectada a la misma fuente de alimentación que estamos utilizando para el diodo LED. Recuerden que para alimentar los diferentes dispositivos necesitamos una fuente, y para alimentar la base podemos alimentarla con la misma fuente de alimentación o con otra fuente de alimentación diferente a la que estamos utilizando para los diferentes elementos que vamos a utilizar acá, ya sean de baja o alta potencia. Eso sí, el negativo o la conexión a tierra sí tiene que ser compartida. ¿Cómo estamos haciendo a continuación? Aquí colocamos este otro cable al negativo. Pero la alimentación para la base puede ir conjunta con la fuente de alimentación de los diferentes elementos que vamos a conectar acá, o puede ser independiente de esta otra fuente de alimentación. En este caso podría ser para algo de potencia mayor una fuente de alimentación de mayor rango, y para el dispositivo que requiere menos energía, como lo es esta fotorresistencia, le aplicamos una fuente de alimentación menor. Y de esta forma también activar los diferentes elementos. Y bien, amigos y amigas, eso sería todo por ahora. Comenten acá qué les ha parecido, si les ha sido útil, si les parece fácil de hacer. No olviden suscribirse, darle a like y apoyar a este video para poder continuar haciendo ese tipo de contenido. De esta forma me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.